Bueno, venga, hola a todos y todas. Hoy empezamos sin paños calientes, sin música. Como no la tengo, pues no tengo música. Así que nada, bienvenidos una semana más al podcast más irregular de, de todo iVoox y además en castellano. O sea, dentro de lo que es Iberia, no vais a encontrar un podcast que sea más irregular que este. Bueno, posiblemente sí. No irregular de tiempo, porque sí que cuando ya pillamos lo de ir haciéndolo cada semana, pues bueno, se va haciendo. ¿Qué pasa? Que ya sabéis que estamos en la temporada de la terribilidad y cada vez pues se va a ser todo más complicado. Y yo estoy a punto incluso de no grabar el programa, no va en directo, como iba a decir como sabréis, pero no necesariamente. A lo mejor hay gente que ve esto en YouTube, que las menos, o hay gente que lo escucha por iVoox. Pero en efecto no estamos hoy en directo y como ya habréis podido imaginaros, pues también estoy yo también solo, aquí, me he quedado solito. La primera semana ya se cayó Fernando, pues Fernando está ahora bastante liado. La segunda se cayó César, porque tiene que trabajar. La tercera se cae Aitor, entonces me quedo yo. La próxima ya caeré yo del todo. Así que nada, venga, voy a hacer un programa así rápido, de cosas sueltas. Será de estos que escuche menos la gente y probablemente de los que luego se llevan dislikes, ¿no? Tal. Nosotros que en general no lo llevamos porque tampoco nos escucha mucha gente, luego la gente se queja, ¿no? Cuando hablo de cosas igual así un poco raras, pero bueno. En fin, pues tal y como está la situación, igual habría que decir, toca hablar de Palestina, ¿no? De todo lo que está pasando en Israel y demás. Pero hay varios motivos por los que no lo voy a hacer. Lo primero es porque a mí no me da ya la cabeza. Son como dice el meme de... Bueno, el meme, no era un meme, eran los memes antes de los memes. Es decir, en APM, ¿no? Que sale un señor y dice, esto es demasiado para mí, la cabeza ya no me da, ¿no? Pues me pasa algo parecido con la política contemporánea, sobre todo cuando es a tan gran escala como es el conflicto, tanto en escala proporcional de geográfica, como en escala temporal, como es el problema que hay entre Israel y el Estado de Palestina, o el intento de que haya un Estado en Palestina desde que los británicos se fueron de allí hace ya muchos años. Eh, Así que a mí no me da para hablar de esto y además tiene muchas sutilezas. Lo segundo, porque este programa no va de eso, siempre ha sido un programa de decir, cada uno tenemos nuestras profesiones y hacemos las cosas de manera más o menos fina y afinada, pero aquí pues, siempre nos hemos juntado un poco para hablar de películas, a lo mejor de vez en cuando algún tema serio. El otro día estábamos Fernando y yo bueno, que fui con él a una historia y estuvimos hablando un poco de tal vez de que no solemos tocar temas de actualidad y no, o si lo hacemos de una manera indirecta, ¿no? Tal vez porque, bueno, en fin, igual es ser un poco cuñado, pero por otra parte también es la intención del programa, ¿no? A veces hacer comentarios un tanto cuñados a ver qué sale. Sobre todo, pues, para estar juntos y tal, lo que son ¿no? Fernando, César y Aitor, ¿no? Y yo, y hablar un poco pues de cosas. Pero siempre nos apetece jugar un poco, ¿no? Y hablar cosas más de niños, en lugar de ponernos en cosas serias, porque igual hay veces, y esta es la tercera razón, por la que es mejor guardar de tu opinión. Que esto también voy a citar a unos grandes filósofos de nuestro tiempo, que son los punsetes, y que decías todo de tu opinión de mierda, ¿no? España necesita conocer tu opinión de mierda, Internet necesita conocer tu opinión de mierda. Bueno, pues en este caso hay veces que no es necesario que la gente sepa tu opinión. No porque, bueno, tal vez porque no, porque hay cuestiones demasiado complicadas, demasiado complejas en otro sentido, en el cual es mejor no opinar, porque tal y como está construido el diálogo, por decirlo de alguna manera, social,
nos lleva a tener que posicionarte como en un lado o en otro de la trinchera. Y aquí no estoy apelando a lo que hace mucha gente que no quiere opinar porque no quiere meterse en fregados, diciendo, bueno, es que en el centro ahí está como la equidistancia, ¿no? Y tal. Pero no, no me estoy refiriendo a eso, es que en realidad yo no soy claramente equidistante y doy mi opinión fuera de mi entorno laboral. Intento, o sea, en mi entorno laboral no suelo dar mi opinión, intento no darla, o por lo menos no ser muy claro, ¿no? En mis perspectivas, aunque el que sepa leer me entenderá ciertas cosas de mí y sabrá qué quiero decir exactamente, pero no me suelo pronunciar, pero en lo privado sí. Y aquí a veces lo hago, a veces muchas veces innecesariamente, pero no suelo hacerlo. Porque no creo que haya que posicionarse, sobre todo, insisto, en una cuestión tan extremadamente compleja. Con Rusia que no, creo que no lo hicimos. En su momento dijimos algo en contra de Putin o algo así, pero bueno, tampoco creo que sea una opinión muy polémica en según qué círculos, porque, en fin, en este caso hay una clara invasión, ¿no? De un país que es Rusia a otro país que era Ucrania y tal, y bueno, que es Ucrania. Y era razonable, en ese sentido, siempre estar en el lado de la gente que es atacada en este caso. Pero bueno, tampoco nos pronunciamos mucho. Hicimos un programa que fue em, el de películas para no a la guerra o algo así, no me acuerdo muy bien cómo se llamó, en el que, bueno, pues discutimos algunas películas que son antibelicistas, ¿no? Propiamente dichas. Aunque bueno, casi toda, como decía alguien que conozco, cualquier película bélica que esté bien habitualmente es antibelicista. Lo que pasa es que no trajimos específicamente películas bélicas, sino películas que eran antibélicas. Es la cuestión. O sea, no traemos películas bélicas que luego resultaban ser antibélicas, sino que hablamos de películas antibélicas. Bueno, me estoy extendiendo mucho para decir que en lugar de exponer mi opinión directamente sobre el asunto, que creo que a nadie le importa, o si a alguien le importa tampoco creo que creo que se pierda nada, y por no aumentar mal el número de bueno, sobre todo de geoestrategas, ¿no? Imagino que ahora las redes estarán llenas de geoestrategas al respecto de esto y de analistas de derecho internacional y demás. Así que yo pues no voy a entrar ahí. Entonces lo que he pensado es, bueno, pues ya que me quedo yo solo, voy a hablar de un par de cosas que en mi cabeza tienen bastante sentido, en realidad, y que de algún modo creo que tienen relación. Y no es que tengan relación porque quiera dar mi opinión, insisto, con una alegoría o algo así, o de una manera, bueno, oblicua, ¿no? Os hago un regate y luego os cuento por otro lado, yo qué sé, el rollo que quería contar en realidad, pero sin decirlo, ¿no? Y no va tanto por ahí. Yo creo que si alguien quiere entender lo que está pasando en el mundo, eh, que se coja un libro y se coja un libro, se ve una película y cuanto más mejor. Es decir, no solamente una fuente, sino cuanto más mejor y sobre todo que escuche poco a gente como yo que pueda dar opiniones y vaya a autoridades, a gente que sabe de lo que está hablando. Esto incluye la prensa seria. Es difícil encontrarla tal vez, pero la hay. Y hay bastante prensa seria. Insisto que puede parecer que no, pero sí que la hay. Y ayuda a entender el conflicto ahora. Tal vez es muy precipitado, pues la prensa tiene este problema, ¿no? De lo inmediato. Y ahora además es como que todo parece que tiene que ir al segundo. Cuando siempre que hay una crisis, por ejemplo, de Guardian, que a mí siempre lo siento aquí porque es el único periódico que leo, junto en España leo un par más, leo El País y el Confidencial, los leo los dos, porque suele ser como el espectro, ¿no? El fantasma de Marx. El espectro moderado de derecha e izquierda, ¿no? Según lo quiera ver, hay gente que todavía pensará que el país es de derecha moderada e incluso habrá gente que pensará que el Confidencial es izquierda moderada, pero bueno, sea como sea, son, digamos, como las zonas más cercanas al centro dentro de las dos perspectivas, de izquierda y derecha. Entonces, bueno, siempre se puede encontrar artículos buenos y para intentar entender un poco el mundo como es. Pero luego, claro, para entender cualquier situación que tenga un contenido histórico, pues tal vez haya que ir. Tiene un recorrido histórico, contenido histórico es otra cosa. Tengo un recorrido histórico, tal vez haya que recurrir a otras fuentes, sociología, historiografía, filosofía incluso, filosofía política tal vez, pero para entenderlo.
Si no quieres entenderlo, pues bueno, pues si solamente quieres opinar y encontrar malos y buenos, eso es muy fácil, ¿eh? En realidad encontrar malos y buenos es realmente muy sencillo. Otra cosa es que las acciones de alguien, o un grupo terrorista, o un gobierno, o un ejército, lo que sea, puedan ser calificadas de inmediato como buenas o malas en términos morales, porque tendemos al juicio rápido, ¿no? El juicio evaluativo, el juicio moral. Y probablemente con cierto sentido lo puedes hacer, pero entender verdaderamente una situación tan compleja como esta no puede ser como, ¡pap! Venga, ya está, hola, ya está entendido. Entonces, no, yo creo que hasta cierto punto si quieres enterarte tienes que formarte por tu cuenta. Tienes que recurrir a otras personas que saben más que tú, obviamente, pero intentar forzarte, formarte y forzarte a intentar entenderlo. Porque si no, pues eso, al final te acabas convirtiendo en un forofo. Así que por no dar, insisto, mi opinión, voy a hablar de dos cuestiones que creo que tienen relación con esto de alguna manera, por lo menos en mi cabeza, y que tienen que ver con esto que acabo de decir, de intentar encontrar fuentes, no que yo sea la fuente, sino de cómo encontrar fuentes en otros lados que tal vez te ayuden a entender cosas que suceden. La primera es un poco más difusa, porque voy a hablar de Imperio Romano. Y la segunda, voy a hablar de un par de juegos, como siempre, ¿no? Que me quedo solo, hablo siempre de juegos de mesa y cosas así. Pues voy a hablar de un juego de mesa y de un videojuego que de alguna manera sirve para entender cosas de la historia, cómo sirven las películas que están bien hechas, sirven las novelas que están bien hechas, sirven los documentales que están bien hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Sirven para entender cosas, bueno, más o menos te puedes hacer una idea, aunque pueda tener cierto sesgo, pero te puedes hacer una idea de, de la situación. Así que nada, voy a empezar por el Imperio Romano, porque hace una semana, bueno, ya casi 2 semanas, estaba cenando con una gente vamos a decir, del trabajo, por no alargarme, y se inició una conversación que yo no estaba siguiendo muy bien, pero que hablaban sobre que por lo visto, no sé, se había tomado de alguna manera como válido unos vídeos tal vez de TikTok, que luego se habían convertido en piezas de informativos, de prensa online, vamos a decir, y que decía que había unas mujeres que se habían quedado sorprendidas al preguntar a sus parejas sobre el Imperio Romano y que parece ser que nada, que los hombres a los que preguntaban pues pensaban habitualmente sobre el Imperio Romano y como que mucho. Entonces salieron unas piezas alrededor de esto, hablando, dando esto como un hecho científico estudiado en laboratorio, con evaluación por pares y demás. Sino, bueno, resulta que hemos visto unos vídeos y que los hombres, entiendo que querían decir hombres heterosexuales o cis-hetero, vaya, pues que como que piensan en el Imperio Romano. Su cabeza, ¿no? A lo largo del día, pues piensan, además, muchísimo más de lo que ellos creen. Es decir, ya tiene como un componente, digamos, freudiano, ¿no? Tiene ahí un asunto, ¿no? En la psique, en la que los hombres piensan en el imperio romano. Entonces estaban hablando de esto y yo no me estaba enterando de qué narices estaban hablando, pero no entendía el chiste. Y ya me dijeron a mí directamente, bueno, ¿cuánto piensas tú en el imperio romano? Un poco de broma. Y yo, o sea, claro, en ese momento dije, pues a pensar, digo, pero pienso yo realmente, ¿cuánto pienso yo en el imperio romano? Y es que no pienso nada en el imperio romano. O sea, pienso de vez en cuando, claro, como todo el mundo, imagino, ¿no? Pero, bueno, no sé, pero muy de vez en cuando. Es decir, no pienso 5 veces al día en Calígula o qué bien estaríamos con un triunvirato o algo así, sino, en fin, me suelo acordar más del Imperio Romano por el asunto de la frase esta de Phyllis K. Dick de la novela de Valis, del Imperio nunca tuvo fin, que en realidad porque piensa en el Imperio Romano. Luego, antes de empezar esto grabación, recordé que hace mucho tiempo escribí un relato en el cual se hablaba del Imperio Romano. No era solo el Imperio Romano, sino que se hablaba sobre el Imperio Romano y digo, hombre, pues a lo mejor tengo ahí algo enquistado. Pero es que en realidad me da lo mismo. Por decirlo de otro modo, se supone que la idea de fondo de todo esto es que debe ser que en la psique masculina heterosexual pues hay como unas pulsiones de dominación y en las que nos vemos identificados
No sé muy bien con qué exactamente, pero con algo que tiene que ver con la simbología imperial. No sé, como cuando los fascistas tomaron el saludo romano, ¿no? Para esto de levantar el brazo y tal, y luego, bueno, pues las águilas imperiales siempre, en fin, todavía siguen siendo como unos símbolos del poder omnímodo. Eh, pero claro, la cuestión está en que vamos, a mí me gusta bastante la historia, ya lo he dicho, bueno, no sé si lo he dicho alguna vez, pero me gusta bastante. Entonces, leo cuando puedo cosas y me interesa, pero no soy historiador. De hecho, yo empecé la carrera de historiografía allá por los años 2000 y la abandoné porque no me... No, bueno, yo igual estaba pasando por un momento malo de mi vida, pero también me dio la sensación de que no era lo que quería hacer. Igual luego ahora me arrepiento un poco, tal vez, porque es un sitio muy cómodo. Y luego cuando ya estudié la carrera de humanidades y tal, tuve mi oportunidad tal vez de volver a la zona de historiografía. Pero bueno, siempre al final acabo huyendo de algún modo, no entiendo muy bien. Si, eso sí que a lo mejor es algo freudiano. Está Freud ahí diciéndome algo en mi subconsciente. Pero el caso es que dejé la carrera porque no es que no me guste, me gusta la historia, lo que no me gusta es la historiografía, es decir, la ciencia que estudia la historia. No me apetecía estar en archivos y demás. Según una temporada que insisto que estuve a punto y lo hice y tenía su aquel. Lo de irse a los archivos a buscar información y tal, eso la verdad es que mola. O sea, mola, pero porque yo mismo tal vez me metía en un juego de, de imaginar, de pretender que era una especie de investigador de los mitos de Cthulhu, ¿no? Y que iba a encontrar algo de saber ignoto y demás dentro de los archivos polvorientos ahí del Ministerio de Agricultura, ahí aquí al lado de la estación de Atocha o algo así, ¿no? Pero es verdad que tiene su punto y es como muy, muy bonito si te gusta, pero yo no me veía ahí en su momento ni me vi luego más tarde, pero me gusta mucho la historia. Pero precisamente de todas las partes de la historia que me gusta, probablemente la que menos conozco y igual es casi la que menos me interesa es la del Imperio Romano. O sea, me interesa mucho más la parte de la caída, como muchos, supongo que le pasará a mucha gente, pero no tanto porque los imperios caigan. Es decir, el Imperio Romano, igual que tantos imperios desde los hititas, babilonios y británicos, han ido acabando cayendo uno detrás de otro, pues tarde o temprano, porque, bueno, colapsan, los imperios acaban colapsando por diferentes razones y o desaparecen completamente, como les pasó a los mayas. Siempre lo lío ahí, aztecas con mayas, es una cosa que me sucede siempre. Los mayas son los que habían desaparecido antes de que llegaran por allí los españoles. Con lo cual ahí sí que no, en principio los españoles no tuvieron nada que ver, cayeron por su cuenta. Pero, pero sí que estoy en la cabeza, en mi cabeza, como tal y como funciona, estaba pensando si me he confundido o no. Y ahora me acuerdo que la semana pasada me pasó lo mismo porque no me acordaba de Virgilio. Estaba todo el rato acordándome de Ovidio y entonces confundí Ovidio con Virgilio. A mí esas cosas me dan un poco de apuro porque, claro, estás en un... o sea, tampoco te escucha mucha gente, pero la gente que te escucha, bueno, pues dice, hostia, ¿qué está diciendo este tío? ¿Cómo va a ser Virgilio el que escribió la Oristeida? O sea, casi nada, ¿sabes? Quiero decir que no tiene nada que ver. Virgilio, Metamorfosis y alguna cuestión más y tal. Pero, perdón, Virgilio, Ovidio. La Metamorfosis y poco más, como el que dice, ¿no? Ya es suficiente. Pero, y la peripecia de Orestes no tiene nada que ver con Roma, tiene que ver con Grecia. O sea, es decir, hubo ahí un lío en mi cabeza importante, ¿no? Yo quería decir Virgilio, quería decir la Eneida, pero bueno, en fin, cuando hablaba esto del rollo este de la catábasis, del héroe. Pero bueno, para hablar de esto que estuvimos hablando del nadador. En cualquier caso, me suelo confundir cosillas de ese estilo y luego me arrepiento. Bueno, sea como sea, decía que los imperios acaban cayendo y demás. Entonces, pues justo el imperio romano aunque no me interesa mucho, me gusta más la parte en la que ya se dividen y el imperio romano del este se convierte al final en lo que es luego el imperio bizantino y demás. O sea, eso como que me interesa más, pero tampoco es una parte de la historia que me interese tanto. Pese a que forma parte casi de la parte de la historia que a mí más me gusta leer, que es la Edad Media. Eh,
junto con la edad contemporánea, quiero decir, es la que más he leído y la que a mí personalmente más me interesa, ¿no? Todo esto que llaman edad contemporánea para los europeos, que es la que empieza más o menos después de la guerra, de la guerra de, bueno, en realidad también de la guerra civil, madre mía, de la guerra de independencia estadounidense y después lo que sería la Revolución Francesa, ¿no? Digamos esa época, pero bueno, a mí en general la historiografía me gusta, pero el Imperio Romano no, entonces yo no pienso en el Imperio Romano. Sin embargo, y el punto que quería resaltar, que ya me estoy, ya como siempre ya me estoy extendiendo como la mantequilla, eh, es que hay tanta avidez de tener noticias que reporten beneficios, que habitualmente pues sostienen por esto de entrar a mirar y luego si das por error a alguno de estos banners que tienen de publicidad, pues mejor, o sabes que las cookies te dejan ahí tus rastritos y luego pues eso lo empaquetan y las empresas y no necesariamente la empresa en la que estás entrando, por ejemplo, en la página del país, pues no es el país específicamente el que lo vende, el país probablemente reciba un dinero por entrada, ¿no? A través de Google y Google, por otra parte, también empaqueta y lo vende y la cantidad de data brokers que hay ahí metidos es espectacular siempre y eso luego se vende a empresas que hacen cosas con ellos, sobre todo estudios de marketing y estudios de métricas de cuánto tiempo pasas en una página, qué ves, qué no ves, este tipo de cuestiones variadas, pero sobre todo publicidad, que es lo que da más dinero. Por lo menos lo que se paga más en este sentido. No sé hasta qué punto será eso dará pasta, pero bueno, para eso sirve. Entonces, en cualquier caso, necesitan estos ingresos, ya son necesarios porque la prensa no da dinero y también los que tienen o da muy poco dinero comparado con lo que daba antes. Y la gente que tiene además páginas menores, pues necesita este tipo de ingresos y se inventan cualquier rollo y a veces rozando el delirio. Y esto es un problema porque, claro, crea unas debido a este excesivo uso del clickbait, hablando de cosas que no tienen ningún sentido, empezamos a dar por verdaderas cosas que no tienen ni siquiera una mínima base teórica de ningún tipo, como es esto del Imperio Romano. Entonces, yo haber traído algún esto, pero bueno, supongo el que lo conozca ya lo conocerá y el que no lo estará descubriendo ahora lo buscará y lo buscará. Yo no iba a traer nada, pero al respecto, pero quería comentar una cuestión que salió en La Vanguardia, que es otro de estos periódicos que leo, pero un poco por el delirio. Me gusta Enrique Juliana y gente así que está por ahí metida, pero no, pero lo que me llega a mí es la broza, en general. O sea, me llega la broza y como a veces pulso, pues me sigue llegando broza. Entonces una de las brozas que me llegó fue que alguien había hecho una pieza, o sea, habían cogido un redactor que tienen allí, de los muchos que tienen, a no ser que lo hayan hecho con ChatGPT, pero no tenía pinta, no sé, pero un redactor y no me acuerdo si era una redactora, pero bueno, el caso, una persona. Cogieron a una persona y le dijeron, te tienes que hacer una pieza de 2000 palabras, porque era larguísima, sobre una crónica prácticamente, ¿no? Sobre este tema. Y entonces fue a preguntar a psicólogos y tal. O sea, estaba dando un asunto que no tiene ningún recorrido, porque no hay ningún recorrido, no puede tener ningún recorrido esa historia. Bueno, pues eso preguntaban ahí a psicólogos en plan de, bueno, sí, esto puede ser porque no sé qué, que yo imagino que la persona que la preguntaron se quedó igual que yo, como, ¿de qué narices estás hablando? ¿Cómo que la gente, cómo que los tíos piensan en el Imperio Romano? ¿Esto qué es? ¿Cómo que piensan? ¿Piensan en qué? Piensan, piensan en Nerón, en las cuadrigas, piensan en el Peplum, o sea, piensan en la imagen que tenemos de Roma. O sea, piensan en la nueva de Gladiator. ¿Qué es esto? Una publicidad encubierta de Gladiator 2, ¿no? Pues no, porque todavía no está. Pero tampoco han estrenado ninguna película de romanos últimamente, que yo recuerde. Entonces, pues, ¿a cuento de qué viene todo esto? Entonces, nada, la primera moraleja tal vez de todo esto sea que vivimos en un mundo muy complicado en el cual, aunque decía al principio que muy buen periodismo y es una de las mejores fuentes para enterarse de qué está pasando en el mundo, también hay que tener mucho cuidado porque estamos justo viviendo una época en la que lo que da dinero es la inmediatez. Y da igual ya en realidad lo que tú estés leyendo y demás, sino que lo que importa es que entres. Porque esta cuestión siempre ha existido. O sea, desde que yo tengo uso de razón, ha existido el problema de que el periodismo está sesgado, tiene sus líneas editoriales, a veces son tan excesivas que ya no se puede llamar ni siquiera información o lo que estás recibiendo o que te estén comunicando algo más allá de un mensaje ideológico muy específico que quieren que tú lo hagas
parte de ti y que te sirva como argumentario, digamos, cuando tengas que tener una discusión por ahí, ¿no? Creadores de opinión, esto que se decía también antes, ¿no? Pero ahora ya es que ni eso, es que no es, o sea, no es necesario ni siquiera crear opinión, es que entre los... La forma de hacer clickbait que va cambiando, que la verdad es que es muy interesante ver cómo han ido cambiando la forma de hacer clickbait, pero esta última que ya son como los puzzles, era la mejor película de Zack Snyder hasta que dijo, y entonces se corta porque los titulares son más largos que luego el contenido de la propia noticia. Luego te enteras que sitios muy específicos, no voy a nombrar, pero que sitios muy específicos que se dedican a otras cosas, eh, que no es dar información, no tienen más remedio que hacer esto porque la gente no le interesa lo que realmente hacen. Es decir, vamos a poner el ejemplo de que se dedican al fútbol, hacen noticias de fútbol. Pero el fútbol no entra ni Dios a leerlas. En cambio, estas noticias que no tienen que ver con el fútbol, sino que tienen que ver con tonterías, son las que se ven. Pues claro, evidentemente tú fuerzas la máquina en esa dirección. Ya no das información de lo que se supone que tienes que dar, sino que das de otra cosa. Y esto, amigos y amigas del mundo que leéis cosas de videojuegos, casi todas las... eh, ¿cómo se dice? De las páginas que se dedican a esto lo hacen. Con alguna excepción por ahí notable, pero lo hacen. Entonces, y probablemente les den más entradas eso que cuando hablan de, yo qué sé, de algún juego así menor. Entonces, a no ser que hables del Call of Duty, del FIFA o de alguna chorrada del Fortnite, probablemente, o de algún youtuber igual no... Que los youtubers ya no tienen que ver, son otra cuestión aparte. Entonces resulta que eso, que aparece una cuestión sobre el Imperio Romano que no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Y nada, y ahí ya estamos, diciendo, no que sea verdad, sino que en realidad, como da entradas para la gente que se enfada, la gente que no se enfada, la gente que le parece gracioso, la gente que no, o sea, genera cierto revuelo y hace que la gente entre. El problema no está en que eso se quede ahí, sino que eso se extiende a cosas más serias. Si nos quedáramos ahí, pues bueno, dentro de lo que cabe, como que las noticias siempre tienen algunas siempre tienen un aspecto lúdico, ¿no? De entretenimiento, porque, bueno, es como, bueno, hay cosas muy serias y de repente vamos a suavizar en la parte final, que esto era lo que hacen los informativos antes, ¿no? Empezaban fuerte y digamos que en la parte final pues acumulabas cultura y cosas así porque eran como asuntos, son como siempre se consideran asuntos menores, porque tienen siempre es un poco un aspecto lúdico, de entretenimiento y demás, y no tiene nada de malo, como cuando te venden una película y tal. A mí me puede molestar más o menos, como cuando en la sexta siguen todavía insistiendo con hacer publicidad de sitios de comida. Yo no entiendo cuánto dinero les da eso, o es que no sabe, no sé, lo han cogido ya por costumbre. Yo no lo desconozco la razón de fondo, pero a mí me resulta tan vergonzoso como cuando el país en la contraportada hacían una entrevista a alguien, parecido a lo que hacían en la contra de La Vanguardia, pero más chiquitito, y se iban a desayunar en un sitio. Y desayunos que valían más de lo que vale ahora un desayuno, que ahora un desayuno vale carísimo. Y se iban a sitios como muy de lujo y te ponía al final cuánto les había costado, ¿no? En plan de desayuno, 10.000 pesetas, ¿no? Y era como, 10.000, bueno, ostras, que antiguo. 10.000 pesetas, dicho. Sí, bueno, 10.000 pesetas, pero bueno, eran como yo que sé, 50 euros desayuno. Dos personas, ¿no? Era un entrevistado y tal. Y dice, ¿pero dónde es esta gente? Al café Gijón. ¿No? Y se iban al sitio, entonces, claro, hacían publicidad al sitio y, ¿no? De alguna manera también, pero, joder, tío, qué publicidad. Pero tiene este rollo un poco de esto que llamaban la Divine Gauche, ¿no? La izquierda divina, ¿no? En su momento, ¿no? Tenía un poco ese tono, ¿no? De la burguesía de izquierda, ¿no? Que culta es, cuánta pasta tiene y, bueno, que tenga mucha pasta puede seguir siendo liberal y tal. Pero bueno, eso es una cuestión de otras épocas. Pero la sexta lo sigue haciendo. En ese sentido, lo de poner ahí, no sé, el otro día una tortilla, no sé qué leche. Bueno, punto uno. Punto dos. Voy a hablar un poco de juegos. Los juegos en general, juegos de mesa, videojuegos, pero yo creo que particularmente los videojuegos son, bueno, los juegos de mesa también, ¿no? Como medio, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, igual que todos los medios. El medio escrito, por muy bestseller que sea el libro y por muy visual que sea, no es un medio visual, es un medio en el que tú tienes que, o sea, si quieres ver algo, digamos, lo estás viendo en el teatro de tu mente, por decirlo así. Eh, el que, bueno, pues tenga esa capacidad de imaginación que más o menos tenemos casi todo el mundo.
o lo evocas, lo que estás leyendo, o de alguna otra manera, pero no es muy bueno, digamos, creando imágenes en ese sentido, en el sentido que entendemos de cinematográficas. En cambio, muy bueno, por ejemplo, para indagar en la mente de los personajes y el que es muy buen escritor o escritora con mucho con tiempo es capaz de transmitirte cuestiones de la psique humana que sería imposible de transmitir de otra manera, ¿no? Eso es una ventaja, por ejemplo, de ese medio. También hay la forma en la que tú puedes construir el discurso, sobre todo porque es un medio, perdón, meta representacional, es capaz de hacer cosas que, por ejemplo, el cine le cuesta mucho. El teatro le pasa igual, tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes. La escultura tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Poesía, etcétera. Cualquier medio que sirva para expresar ideas, digamos, o incluso si no quieres expresarlas, pero bueno, vamos a suponer que la gente que hace esto quiere expresar ideas, o dentro de cada arte, la parte en la que la gente quiere transmitir ideas, pues tiene sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Uno de los que se destaca siempre en los videojuegos es el de la interacción, obviamente, ¿no? El de que tú te haces como copartícipe de la obra que tú estás que te han puesto delante. De algún modo tú tienes que hacer que eso se mueva de algún modo. No es en todos los casos, evidentemente, pero en la mayor parte de los casos los videojuegos funcionan así. El videojuego no avanza si tú no haces lo que tienes que hacer de alguna manera, ¿no? Que es jugar el juego. No voy a entrar en discusiones ahora mismo absurdas que no vienen a cuento sobre qué es un juego o qué no es un juego, porque aparte de que ya es un poco cansino, el otro día, por ejemplo, hablaba Alfonso Cuadrado de la Universidad Rey Juan Carlos en una charla en la que estuve, que igual es algo que pensamos yo creo muchos, ¿no? Que igual ya va siendo hora de dejarnos de intentar definir qué es un juego, porque probablemente es una categoría muy difícil de definir. Hay demasiados casos empíricos distintos que no tiene sentido. Y igual hay algunas cosas a las que llamamos juegos que no deberíamos llamar juegos, porque... y no pasa nada. Es decir, no hay ningún problema. El problema es que yo que sé que tú entres en Steam, ¿no? Como decía Alfonso, entres en Steam y te encuentras cosas que... Te encuentras de todo, te encuentras del Call of Duty a The Beginner's Guide. Y de The Beginner's Guide a mí me gusta mucho más que el Call of Duty, pero es un walking simulator que... O sea, está muy poco por encima de lo que podemos decir que es un juego. O sea, aparte de moverte, de hacer más o menos lo que te están diciendo, está ahí. Pero bueno, pero está en el mismo saco. Igual habría que inventar categorías nuevas o de llamarlo de otra manera y tampoco pasaría nada. Simplemente nos quitaríamos esta rémora de intentar buscar cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que un juego sea un juego. Pero lo que hacen los juegos también, al igual que el resto de artes, es lo de, bueno, artes o productos culturales, como lo queráis llamar, es enviar mensajes. Esto es lo que Ian Bogost llamaba esto de la retórica procedimental. Procedural rhetoric, ¿no? Que es esta idea de que tú habitualmente él lo decía con las mecánicas, pero no necesariamente solo con las mecánicas, tú podías lanzar una idea, ¿no? Y él se embarcó en un proyecto junto con otros, en aquel momento lo que se llamaban ludólogos. Bogos no era específicamente un ludólogo, es una persona que sí que considera que los juegos son fundamentalmente reglas, pero no solo eso. Se embarcó con otros ludólogos como Gonzalo Frasca en algunos proyectos que pretendían expandir un poco lo que eran las expectativas de qué es un videojuego, ¿no? Y meterlos en unos rincones que igual eran más, vamos a decir, complicados o poco habituales para ese entorno. Y uno era lo que, resumiendo de una manera un poco mala, lo que Bogos llamó News Games, ¿no? Esto de los juegos noticia, News Game, ¿no? Toda la palabra junta. Y hubo un movimiento ahí a principios de la segunda década del siglo XXI, o sea, esto que va del 2010 hasta 2020 más o menos, en el que hubo como un intento de formalizar esto, es decir, de contar qué es esto de los News Game y decir, bueno, esta es la parte teórica e intentar llevarlo a la práctica. Y Bogos lo intentó, hizo algunas cosas y tal. Bueno, pero ¿qué es esto de los News Game? Básicamente la idea de fondo era que juegos que pudieran contar aspectos de la realidad. Pero no solamente contar aspectos de la realidad concreta, como si fueran noticias. Es decir, en vez de contarlo como una noticia, pues lo cuentas como un juego, sino que a la vez también intentar lanzar un mensaje. Es decir, no permanecer de una manera
tal vez políticamente neutra, como deberían ser las noticias, sino que de alguna manera tú también a través de las mecánicas estás transmitiendo una idea y, vamos a decirlo así, una ideología específica, ¿no? Hay un componente ideológico detrás de lo que tú estás lanzando. Eh, bueno, un poco lo que decía antes, los juegos no tienen que ser un producto de entretenimiento que sea infinito, que tenga unas horas determinadas de duración, que haya unos vencedores, que haya un vencedor específico o vencedores si se trata de un juego multijugador. No tiene por qué tener necesariamente condiciones de victoria ni condiciones de derrota. O sea, los juegos de rol lo llevan existiendo toda la vida sin condiciones de victoria y derrota específicas. Otra cosa es que tú consideres como que la experiencia ha sido satisfactoria porque has terminado la aventura que te han propuesto o no la has terminado porque ha muerto tu personaje, entonces puedes conseguir una derrota, pero no hay unas condiciones específicas tal vez de derrota o victoria. No tienen por qué ser eso, sino que pueden ser otra cosa. Bueno, esto es una cuestión muy vieja. Entonces, uno de estos juegos que fue... Uno de estos juegos fue... voy a pinchar aquí. Fue del amigo Gonzalo Frasca, muy conocido, September 12 a Toy World, ¿no? O sea, como... Bueno, el 12 de septiembre. Un mundo de juguete, ¿no? Algo así. A Toy World. Bueno, en fin. Entonces, ¿de qué iba esto? Espero que no... Bueno, voy a quitar el sonido para que sin el problema. Esto es que no se puede jugar ahora o yo no puedo jugarlo con... No puedo jugarlo con el navegador, pero básicamente era una idea... Empezar nada más que al principio ya te dice esto bien claro. Esto no es un juego. Y aquí no puedo ganar ni perder. Es una simulación, porque Frasca, y no me quiero enfrascar, jaja, enfrascar en una discusión aquí, pero pensaba que... Frasca pensaba que todos los juegos en realidad son simulaciones. En realidad lo que hacen es modelar la realidad y te la ponen delante para... bueno, pues porque eso es un juego, básicamente. Entonces, de alguna manera, al modelar la realidad y poder intervenir en ella, de algún modo entiendes ciertas cosas de la realidad, ¿no? Es como cuando haces un modelo científico y entiendes cosas de la realidad, si el modelo es adecuado o se ajusta a ciertos parámetros, entiendes cosas de la realidad. O te sirve para entender cosas de la realidad también, tiene esa función de epistemológica, tiene una función epistémica de descubrimiento de la realidad, de alguna manera. No, estoy simplificando mucho y además la palabra modelo y la palabra simulación son también muy complejas. Yo entiendo de manera intuitiva que es un modelo y entiendo que es una simulación de manera intuitiva, pero si tú quieres hacer una buena descripción o una buena descripción más o menos es posible, pero una buena definición es difícil de qué es cada cosa. Pero vamos a simplificar. Un modelo de la realidad es una representación de la realidad, de un aspecto concreto de la realidad, con la intención de intentar entender esa parte de la realidad y la simulación lo que hace es extenderla en el tiempo. Hay veces que se lee al revés, yo esto a veces lo lío. La simulación es ese aspecto concreto de la realidad y el modelo es la simulación en el tiempo. Pero bueno, sea como sea, te lo está diciendo aquí que esto no tiene ni un principio ni fin y que lo que sirve es como un modelo para que tú puedas explorar. Hay veces que también... Frasca no lo confunde, en su artículo no lo confunde, pero sí que parece que es confundente, ¿no? Que simulación y modelo son la misma cuestión. En cualquier caso, Frasca te lo pone aquí en este juego y bueno, yo, para el que no lo vea, pues básicamente es como si fueran unas calles de un lugar de Oriente Próximo, ¿no? Que, bueno, la gente puede identificar con Afganistán o con Irak, ¿no? O perfectamente lo que podría ser ahora Palestina. Y lo que tú ves son que, bueno, tú tienes como una especie de puntero, el puntero se va cargando y cuando tú está cargado puedes clicar en un punto y lo que cae es un misil, ¿no? Y se supone que... Bueno, el juego no te dice nada, pero entiendes que hay como gente mala, que son los terroristas, que son como unos señores que van con... Unas señoras, no sé, pues no se sabe, con un... Iba a decir un turbante, pero estoy siendo, madre mía, como muy occidental, ¿no? Pero bueno, no es un pasamontañas, leche, pero tiene un nombre, pero no lo sé, perdonad. Me vais a perdonar que no lo sepa. Pero la cuestión es que van con un fusil. Entonces entiendes que esos son los terroristas que hay que matar. Sin embargo, cuando tiras un misil, claro, el misil es tan grande que cuando matas a los terroristas, a veces también te llevas algún civil por delante.
Y claro, cuando hay un civil, pues hay otros civiles que se acercan, lloran y tal, y esos civiles que están llorando, pues alguno de ellos se transforma en un terrorista. Y aunque no sea un juego y te invita a una, pues eso, a entender que es una simulación, lo que te quiere decir el juego de manera, creo que bastante evidente, el mensaje es claro, es que el uso de la violencia excesiva, en este sentido de un bombardeo, lo único que no consigue es acabar con el problema, sino que sí, puedes matar a unos cuantos terroristas, o lo que sean, insurgentes o como lo quieras llamar, y después, pues, y dices, bueno, ya está, ¿no? O sea, ya hemos matado al terrorista, pues eso, pero no, porque salen más. Es decir, porque la violencia engendra violencia, ¿no? Vamos a decirlo así de manera muy simplona, ¿no? La violencia engendra violencia. Si tú atacas con violencia y matas a alguien, igual la persona, los familiares o amigos o tal, se cabrean tanto que no pensaban coger las armas, pero consideran que es una injusticia y cogen un fusil y se vienen a tiros. Entonces, bueno, claro, es un mensaje en realidad muy directo y muy claro, todo el mundo lo entiende, ¿no? La violencia engendra violencia, vale, ya está. Y en términos de que yo comparto, vaya, o sea, entiendo que comparto el mensaje y no tengo ningún problema en eso, en decirlo, ¿no? Creo que la violencia solo lleva a una espiral mayor de violencia y demás. Pero claro, se salta ciertas complejidades del mundo. Está claro que está dirigido de manera específica a lo que sucedió después del 11 de septiembre, ¿no? La idea de que Estados Unidos se embarca en esta especie de cruzada de guerra contra el terror y, y claro, lo que Frasca venía a decir es que el terror no iba a terminar nunca, que en realidad Estados Unidos lo único que iba a crear es más muertos, muertos y muertos y muertos, pero el terrorismo en realidad no iba a desaparecer. Y en el fondo es verdad, porque el terrorismo desaparece. Pero es cierto también que desapareció Al-Qaeda. Al-Qaeda ya no existe propiamente dicho. Se desmembró Al-Qaeda, pero probablemente se desmembró no solamente porque se fueron matando a sus líderes y demás, sino porque muchas veces las organizaciones cuando no consiguen sus objetivos acaban por desaparecer o se transforman en otras cosas. Y en cambio tenemos como ejemplo contrario pues a Hezbollah, que lleva ahí, ni se sabe, siendo, siendo una organización entre medias, no es un estado, es como una especie de organización entre que está entre medias, está de alguna manera financiado por ciertos estados, pero no es propiamente dicho un estado, claro. Y por ahí siguen, ¿no? Y por mucho que países muy poderosos han intentado acabar con ellos, pues siguen estando ahí, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje es muy claro. Claro que no es un juego, pero al menos el propio Frasca te lo dice. Dice, esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto simplemente usted va a ver una simulación en la que puede interactuar. Y el interactuar va a entender el modelo. Cómo el modelo opera. Hay gente normal y hay gente por ahí, civiles y terroristas. Si te mata a un terrorista pero se carga a un civil, es probable que el civil se convierta en terrorista. No todos, pero algunos a lo mejor lo hace. Con lo cual al final va a haber casi más terroristas que los que te da tiempo a matar. Con lo cual no puede ser la solución adecuada. Y esto de alguna manera lo saben los países también. O sea, cuando se embarcan en guerras y demás, la gente que trabaja en el otro lado, la inteligencia, pues no saben que esto no es así. Antes de pasar al otro, que me interesa tal vez más, comentar que otro de los problemas que tienen los videojuegos cuando hacen esto, estos son casos muy concretos. Hay muy pocos casos de esto. O sea, probablemente si uno escarba en páginas como itch.io, encuentre cosas de este estilo. Pero no suelen salir a la luz. Suele ser muy raro. Y vivo una época en la que sí salían juegos de este tipo. La gente podía acceder a ellos, la prensa los cubría incluso. Ahora ya esto no existe. Y luego fuera o existe poco, es muy difícil encontrar sitios donde lo hagan, porque no da pasta. Hablar de 12 de septiembre no da ningún dinero. Lo hacen donde se hace, pues en libros académicos, que a lo mejor, yo que sé, uno de Mía con Salvo, cosas así, Flanagan, yo que sé, Kirkpatrick, yo que sé, gente así que dice, bueno, lo lee, o sea, lo juega, o el propio Frasca, que también era un teórico del juego, de los videojuegos, hablan sobre este tipo de cuestiones, pero en general no llegan a casi nadie, ¿no? Porque también tiene esta. Pero hay otras propuestas igual un poco más complejas que tampoco llegan.
como mucho se quedan para la gente que está estudiando videojuegos, o sea, que queriendo hacer, y entonces en los proyectos de fin de curso hace cosas así, pero luego se meten a trabajar en Bungie y se acabó, ¿no? Ya, ¿para qué? Eh, Porque en realidad hay muy pocos casos de esto. Y yo siempre que hablo de videojuegos, siempre acabamos hablando de los mismos. Cuando hay cosas de este estilo, ¿no? De Spec Ops The Line, This War of Mine, hablando de casos de guerra en concreto. Paper Please, como 4 o 5 tótems hay que todo el mundo habla de ellos. Para, un poco para dignificar el videojuego, ¿no? O también, fíjate el videojuego lo que es capaz de hacer, ¿no? Que buen medio, ¿no? Pero en realidad tiene este problema, tiene un problema también de que el mensaje tiene que ser como muy, muy claro y muy directo, de alguna manera, y a través de las mecánicas es difícil hacer cosas sutiles y que en realidad la gran industria nunca o sea, no se moja especialmente como se ha mojado en otras industrias. Es cierto que ahora mismo la del cine tal vez no sea el mejor ejemplo, pero constantemente tú encuentras ejemplos en el cine de crítica social o de posicionamiento ideológico ante un tema o lo que sea. O intentar entender ese tema, ¿no? A través de elementos constitutivos de ese tema. Pues yo que sé, la violencia, y te hace Haneke una reflexión sobre la violencia de manera indirecta. Pero el videojuego pues tienes en ese mismo sentido, a lo mejor tienes a Hold Up Miami, pero no, en fin, bueno, pero sí, pero es una reflexión sobre la violencia. Pero tiene que venir alguien a decírtelo en realidad. A no ser que llegues al final y te encuentras con los diseñadores en el juego y te dicen, es que en realidad esto es una fantasía de poder, como el que dice. Y cuando alguien intenta hacer un juego con mensaje, pues acaba saliéndole algo muy ñoño, que esto es muy normal en los videojuegos, de que salgan videojuegos con un mensaje muy infantil o muy infantilizado, muy simplificado, cuando en realidad los juegos sí es verdad que son modelos y son simulaciones, que hasta cierto punto lo son. Y yo creo que lo del modelado dentro del... Cuando tú, además, sobre todo cuando tú quieres representar algo que ha sucedido en la realidad. Cuando es algo irreal, el modelo también hay modelos sobre asuntos que son irreales. Pero cuando hablas de un asunto que ha sucedido, igual es mejor que... O sea, podría ser un buen medio, precisamente para que entiendas estas cosas. Esto es lo que decía Frasca, básicamente, que para ciertas cuestiones el cine funciona muy bien, pero para entender cosas en este sentido, el juego es muy buen medio, pero casi nadie lo hace. Sin embargo, dentro de los juegos de mesa hay una serie de juegos, hay muchos juegos que lo hacen bien, pero hay una serie de juegos que me parece que lo hacen de manera excelente, que son los coin, C-O-I-N, ¿no? Como moneda en inglés, pero son unas siglas que significan Counter Insurgency, o sea, contrainsurgencia. Y son unos juegos una serie de juegos que publica GMT que a mí me han fascinado, me han fascinado profundamente, sobre todo por esta idea de modelo de la realidad. Eh, el diseñador de todo esto, bueno, de todos no, pero del primer juego de estos y de la saga de juegos Coin es Volko Runke, que era un tipo, yo no sé si seguirá trabajando, pero trabajaba de analista en la CIA. Y en un momento determinado, no sé por qué, parece que empezó a diseñar juegos de guerra para la gente que trabajaba allí, eh, juegos de simulación para distintas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia. Algunos, no sé si juegos suyos no, pero hay algunos que si alguien está interesado puede googlear en internet y los puede encontrar. Pero estos juegos son muchas veces parecen más juegos de rol que lo que uno puede tener en la cabeza de un juego de guerra, con esto de los contadorcitos y los hexágonos y demás. Entonces lo que hizo Volko Ruke es darle una vuelta a un tipo de juegos, que tampoco voy a explicar aquí por no alargarme, pero le dio una vuelta de tuerca y lo que hizo fue intentar crear un modelo sobre lo que son las luchas asimétricas, que es básicamente la historia del siglo XX en cuanto a combates, porque después de la Segunda Guerra Mundial ya ha habido problemas de esto, digamos, ha habido problemas de lo que se conoce como oficialmente como insurgencia y contrainsurgencia. Pero básicamente las guerras hasta la Segunda Guerra Mundial casi siempre eran entre ejércitos, una guerra convencional. Sin embargo, a partir de, sobre todo, el periodo de descolonización en el mundo, aparecen muchas guerras, muchos conflictos asimétricos, que es difícil llamarlos guerra propiamente dicho. Ahora, hablando de Palestina e Israel, pues Israel dice que está en guerra con Palestina, pero Palestina en realidad no es un estado propiamente dicho, porque no lo reconoce nadie, pero aunque lo fuera, no se está enfrentando contra el ejército regular de Palestina, que no tiene.
sino que se supone que está luchando contra una organización que se considera terrorista, que es Hamas, que es una organización, no es un ejército. Aunque tengan fusiles, pero esto, tener un fusil no te convierte en el ejército, como a Curro Jiménez, llevar un trabuco no le convertía en un granadero de los tercios de Flandes. No, era un señor que se tira al monte y hacía una guerra que es asimétrica. Las guerras asimétricas, que son estas guerras de guerrillas o... Sobre todo las guerras de guerrillas, pero no necesariamente solo esas, pero es como el ejemplo más claro. Suelen ser conflictos militares, de alguna manera, pero que no pueden haber un enfrentamiento directo. Tú, si eres parte de la guerrilla, a no ser que el gobierno sea muy débil, es muy difícil que tú ganes. Tú sabes que vas a perder, siempre, sin un enfrentamiento directo. Entonces lo que hacen es otro tipo de guerra diferente que muchas veces se basa en golpes de mano, como hacían los maquis después de la guerra civil o española, o pues lo que comentaba Curro Jiménez durante la invasión francesa aquí en España, pero que las tácticas en general consisten en generar muchas veces terror. Es decir, tú apareces de la nada, te cargas a unos cuantos, sobre todo a gente del otro bando, ¿no? Y desaparecen. Esto más, básicamente es como la tradicional, pero también incluye otros tipos de tácticas como el sabotaje, pues destruir una vía de tren o yo qué sé, una, una central eléctrica, un de comunicaciones o ya más directamente ataques a la población civil para que la opinión pública se vuelva en contra a quien estás atacando. Yo entiendo que puede parecer una paradoja, pero es la idea. La idea es que el terror lleve a que el otro bando, desde el punto de vista social, cambie su forma de verlo y abandone y te deje ganar. De alguna manera acabe negociando o lo que sea. Esto, insisto, puede ser muy paradójico, pero no acaba de... Pero es como a veces funciona. Es decir, habrá mucha gente que cuando le pone una bomba es todo lo contrario, ¿no? Es como se va a perdonar esto, un poco lo que cuenta Frascal, pero al revés, ¿no? Pero hay gente que piensa, ostras, si nos están todo el rato poniendo bombas a esta gente, no se sabe quiénes son y al final vamos a estar viviendo así 40 años, pues hombre, prefiero que se negocie con esta gente. Y a ver a qué acuerdos podemos llegar. Es un poco la idea. Entonces, estas guerras asimétricas lo que tratan en general es, aparte de generar este tipo de cuestiones que comento, es tratar de convencer, de algún modo. O sea, no debe... siguiendo la famosa frase de Unamuno, ¿no? Nos venceréis pero no convenceréis. Pues en este caso no se trata de vencer, sino de convencer para al final acabar consiguiendo tu objetivo, el que sea. Y muchas veces dentro de todos estos conflictos hay diversas facciones que tienen intereses diferentes y otras que incluso no son propiamente dicho grupos armados. No es lo normal, pero puede pasar. Entonces en los Coin exploran todas estas cuestiones. La primera era un juego en el que se basaba en las guerras, en la guerrilla, perdón, boliviana. Entonces tú puedes llevar a las FARC, otro tipo de guerrilla que no sé el nombre porque no me acuerdo, pero luego llevabas al gobierno, fundamentalmente, que son la contrainsurgencia. Es decir, no tiene una mirada colonial, nunca ha tenido estos juegos porque se cuidan bien en esto y creo que la gente que los hace son bastante inteligentes, pero tú sueles llevar O sea, no, tú no, perdón. O sea, hay una facción que es el gobierno, ¿no? Que es, digamos, una facción que siempre va a pecho descubierto y que es la que tiene mayor poder militar y la que recibe muchos palos, va pagando por ahí incendios en el mapa y, eh, y tiene todas las de ganar, pero los otros a base de ir minando ciertas cuestiones, pues a veces ganándote el favor de la gente, otras veces haciendo golpes de mano, como decía antes, pues de hecho es muy interesante la mecánica principal que inventa Volko es que digamos, las facciones del gobierno son cubos representados en el juego por cubo, pues lo que sé, militares, policías, sobre todo, y las guerrillas suelen ser pues cilindros. Entonces bueno, no son cilindros exactamente, es como una pieza hexagonal. Eso tiene un nombre, pero no sé cómo se llama. Entonces la cuestión está en que cuando o sea, tú puedes moverte por el mapa y no te pueden hacer nada, porque no saben que estás ahí, en realidad. Pero cuando tú das un golpe de mano, un ataque o, por ejemplo, o intentas convencer a gente, te descubres. Y al descubrirte ya eres vulnerable. Te pueden atacar el gobierno. Y casi siempre sales perdiendo. O sea, siempre si en el enfrentamiento directo
a no ser que sea una emboscada o algo así, dependiendo del juego, pues hacerlas. Bueno, entonces sucede que ya llevan como 10 años casi haciendo coin, me parece, están por ahí, si no están 10 son 8 o 9 haciendo coin. Yo los he descubierto hace poco, o sea, los conocía, pero no los había jugado y me enamoré de ellos. Y entonces hay uno en concreto, que es de los que últimos que han salido, creo que es el último además, que no es un coin propiamente dicho, sino que se llama de otra manera, es como un multipack, coin multipack, porque es como una. Son como los juegos. Yo lo llamo como los juegos reunidos Hyper, pero en los coins. Los coins son juegos muy complejos. Son extremadamente complejos. El que entiende el rating de la BBG, que es lo que estáis viendo la gente que lo ve, tiene un 3,5/5, que en realidad no es mucho. Es complejo, pero no tanto. Habitualmente los coins suelen tener una puntuación mucho más alta. Me voy a poner, por ejemplo, probablemente uno de los más complejos, que es bueno, no sé más complejo, pero bueno, el Fire in the Lake probablemente es el más complejo. Tiene una complejidad de 4,13/5, según vota la gente. Y yo podría estar bastante de acuerdo. Es complejo, en realidad el sistema de juego no es muy complicado, pero luego todas las piezas móviles que hay lo hace un juego complejo de jugar. Entonces el multipack no es tan complejo porque habitualmente los coins son juegos para 4 personas. Y están pensados como para que haya como 2 contra 2, pero al final solo gana uno. Entonces lo que haces es, tienes que aliarte, cuando eres los insurgentes, tienes que aliarte entre sí para intentar llegar a ganar al gobierno, porque, o al gobierno o los amigos del gobierno, digamos, porque si no es imposible. Entonces el British Way es lo que decía, es un multipack en el cual tú llevas a. O sea, en verdad un juego, hay 4 juegos, digamos, dentro. Y tratan todo lo que es la caída, digamos, más que la caída del Imperio Británico, los años de descolonización en países que no son los habituales. El habitual, por ejemplo, es la India. Es el más conocido de la época de descolonización. Y de hecho tiene un coin única y exclusivamente dedicado a ese momento histórico, que es muy bueno, que es el Gandhi. Pero estos son como 4. Entonces son Palestina, Malasia, perdón, lo estaba leyendo en inglés. Malasia, Kenia y Chipre. ¿No? Son los 4 escenarios. Y tú puedes jugarlo de seguidos, digamos, como si fuera una campaña. Que es igual más interesante, pero se puede jugar por separado, cada uno de ellos. Y lo que es increíble, que es por lo que traía este de British Way aquí, lo que es increíble es cómo modela con 4 reglas lo que sucedía lo sucedió en cada uno de estos sitios. Es un juego que el diseñador, que es este de aquí, Steven Ragazas, creo que se pronuncia así, Rangasas, es un tipo que lleva trabajando con GMT tiempo, pero ya, bueno, le han dado la oportunidad de diseñar uno, en vez de solamente estar en el equipo de desarrollo o de testeo, y ha sido un éxito bastante, o sea, está entre los más vendidos tal vez del año. Y es muy interesante, es un coin muy interesante y ya está, digamos que está terminando el desarrollo de otro, pero bueno, hasta que se publican y tal, a lo mejor pasan 2 o 3 años, sobre las guerrillas, también un multipack, pero se llama de Guerrilla Generation y es como de pues, años 50, más bien 60-70 en Centroamérica y Sudamérica. Conflictos también de este tipo asimétrico. Entonces aquí un jugador, son de 2 jugadores, decía, normalmente son de 4 jugadores, hay algunos de 3, pero bueno, estos casi siempre son 4 jugadores y estos son 2 jugadores, lo que hace que sean mucho más sencillos. Pero es que aparte cada escenario se puede jugar más o menos en 1 hora, que también es raro, porque los coins suelen durar 3, 4, 5 horas. Y este dura 1 hora por escenario. Con lo cual, si quisieras jugarte 4 horas de juego, te jugarías toda la campaña. Y es muy rápido, es muy ágil, es un juego bastante ágil. Tiene muy pocos turnos y va muy a tiro hecho. El juego, en los comentarios de diseño, mete mucha caña a Inglaterra. Porque Inglaterra en su momento dijo que era que su forma de colonialismo era como más de guante de seda, ¿no? Se portaban mejor. Y sobre todo cuando se fueron, empezaron a replegarse, ellos intentaron ganarse, literalmente decían, los corazones y las almas, ¿no? De la gente que vivía allí, y por eso en realidad la gente no vivía tan mal, ¿no? En los territorios colonizados.
Y esto viene a ser un poco a tirar esto por tierra, como juego. Que ya se sepa en otros medios y tal, pero como juego es interesante sentir esa sensación de, de cómo los británicos operaban de una manera muy diferente en países alejados de Inglaterra, como es el caso de Malasia o Kenia, y lo que hacían cuando estaban más cerca, como es el caso de Palestina o Chipre, ¿no? La brutalidad, si en todos los sitios fueron brutales, en los sitios que estaban más alejados eran mucho más brutales. Y no se andaban con chiquitas, como aquel que dice. Entonces uno de los mapas es el de Palestina, como decía. Y intenta reflejar el conflicto entre Inglaterra y, bueno, el Imperio Británico, perdón, y los judíos que se les había prometido el Estado de Israel y que ellos iban a poder, digamos, gestionarlo. Pero los británicos no les dejaban gestionarlo. Y justo acabó la guerra, es el conflicto. El conflicto más o menos es un poco más largo, pero el juego cubre desde el 45 al 47, creo que es el 47 donde se consigue, creo que es el Estado de Israel, se convierte en Estado de Israel independiente y los británicos se van. Pero creo que es un poco, o sea, es anterior, un poquito antes y dura un poquillo más o menos. Pero bueno, cubre esos años y es un juego, como decía, muy interesante porque intenta representar, creo que representa de una manera muy elegante lo que sucedió en la época. No es solamente un tablero en el que tú vas colocando piezas y vas haciendo cosas, un juego que, como he dicho antes, no lo he dicho antes, pero son asimétricos, es decir, las acciones que hace la facción británica es muy distintas a las facciones que hace el Irgun, que es la facción que tú llevas. En aquella época había dos facciones, estaba el Irgun y estaba esta gente del Hanag, no sé si se pronuncia así, pero bueno, Hanag, que eran los dos grupos insurgentes que estaban en la zona y que querían pues eso, un Estado de Israel libre, ¿no? Para poder gestionarlo por su cuenta. Y históricamente los dos utilizaban métodos extremadamente violentos para acabar para acabar con los británicos, con el control británico. Sin embargo, en un momento determinado, Hanak considera que es más útil una vía política, no diplomática específicamente, pero sí que política, y sobre todo que los atentados que se fueran a hacer no se hicieran tanto contra los británicos o contra la población civil, sino que se realizaran contra digamos, las instalaciones británicas, de un modo que de alguna manera intentar evitar las bajas civiles y porque así también conseguías el favor de la población y por otra parte dejar en ridículo a los británicos, que parece ser que es una táctica que fuera muy razonable para llevar a cabo porque, bueno, la independencia también de la India, aunque, bueno, estoy simplificando mucho, pero también se basaba un poco en dejarles en ridículo. Aquí sí que era de una manera más directa, en la India era un poco más, no era tan directa, pero la cuestión era eh, no intentar atacarles directamente, aunque había grupos terroristas que les atacaban directamente, era intentar demostrar que ellos podían seguir con su vida y que los británicos no iban a impedírsela de alguna manera, ¿no? O sea, ¿cómo, ahora me viene la expresión, pero la resistencia pasiva, ¿no? de Gandhi consistía, de Gandhi y de los, digamos, de las facciones que Gandhi representaba, venía a ser que la lucha tenía que ser pacífica, ¿no? Y de hecho parece que está demostrado que cuando tú quieres algo es más conveniente la resistencia pacífica, que no tiene por qué ser pasiva, sino pues ser perfectamente activa. Lo que pasa es que, claro, cuando tú haces resistencia pasiva y pacífica, perdón, y tal, pues te vas a llevar muchos palos y muchos años de cárcel y probablemente mucha gente muera también. Y en cambio el otro bando parece que no sufre, no se desgasta. Pero al final parece que es más efectiva. Y en cambio cuando la lucha es armada y consigues a través de la lucha armada tus objetivos,
habitualmente esos estados nuevos se convierten en estados terroristas de algún modo, ¿no? O muy violentos o totalitarios o autoritarios. Suele ser muy raro que cuando tomas el control por las armas, luego las abandones. Es muy raro que esto pase. No suele ser lo normal y hay muchísimos casos de esto a lo largo del siglo XX. No suele ser lo normal que consigas el poder. En cambio, las revoluciones que han sido pacíficas acaban con estados que suelen ser democráticos. Por no poner un ejemplo para nosotros polémico, la revolución de los claveles básicamente es esto. Una resistencia pacífica que tira una dictadura y acaba en una democracia. Revolución mala, la francesa. Se toma por las armas y luego llega el terror y después llega Bonaparte. Bueno, pues no salió bien, sale mal, ¿no? Bueno, o no salió como se esperaba. En cualquier caso, por no alargarme ya demasiado en la historia y un poco por picar la curiosidad de alguien y demás, lo que haces en estos juegos es que tienes unos mazos con digamos, eventos. No sé si va a aparecer alguna imagen de alguno de estos. Estos son los mapas de cada uno de los lugares. Aparecen eventos históricos que tú puedes jugar o no, dependiendo de... Aquí hay alguno que se puede ver, ¿no? Que representan cosas que han pasado. Tú puedes elegir jugarlos o no o hacer acciones. Entonces, cómo juegas las acciones producen efectos en el mapa, vamos a decirlo así rápidamente. Producen efectos que son como efectos cascada. En este en concreto, en el mapa de Palestina, a mí me gusta mucho una mecánica que se convierte en una mecánica retórica muy interesante, que no te la explica el juego a no ser que te leas las notas de diseño, pero vienen a expresar la diferencia que había entre Irgun y Hanak, que Hanak poco a poco se decida, no, como he dicho antes, a ser una facción, vamos a decir, más pacífica. Quería conseguir sus medios, sus fines de una manera más pacífica. Esto no significa que no, como he dicho antes, que no cometieran actos terroristas de vez en cuando, pero no eran como Irgun. Irgun llegó un momento ya que era terrible, ¿no? Sobre todo hay un atentado muy importante en el Hotel Rey David, que muere muchísima gente, y a partir de ahí Hanak como que se empieza a distanciar. Entonces eso está aquí muy bien representado en que el juego, si eres Irgun, te premia si haces atentados muy bestias. Y que no están representados de una manera abstracta, pero haces atentados muy bestias, te recompensa, el juego te recompensa. Cuanto más terror haya, y eso lo consigues con atentados, básicamente, aunque no te lo dice, insisto, está abstraído, pero sabes que es así. Cuando tú haces eso, consigues más puntos, consigues mapas de terror, o sea, perdón, contadores de terror que al final cuando hay que puntuar, puntúan muchísimo. Y en cambio los sabotajes son importantes, pero puntúan menos. Si tú haces terror, lo más probable es que bajes en el track este que estoy señalando aquí y cuanto menos estés en el track, menos te apoyan a Irgun, o sea, Hanak no apoya a Irgun y en cambio acabas por condenarlo, que es lo que sucedió históricamente. Hanak acaba condenando los atentados de Irgun porque consideran que no es la manera adecuada de actuar. Y luego es muy interesante cómo funcionan los británicos, porque los británicos funcionan con esto de aquí de hacer toques de queda. Y eso a la comunidad internacional no le gusta y acabas también por tener problemas con eso, pero y perdiendo puntos en realidad por eso. Pero los toques de queda te permiten hacer detenciones masivas. Detenciones masivas incluso de gente que técnicamente no son ni terroristas. Tú haces detenciones a punta pala y los metes en la cárcel. Que está representado aquí en el mapa de una manera un poco cutre, pero los metes ahí. Y cuando metes gente en la cárcel, luego los puedes interrogar. Entonces consigues puntos de inteligencia. Y esos puntos de inteligencia luego te permiten detener a más gente, ¿no? ¿Y qué haces cuando vas deteniendo a la gente? Al meterlos en la cárcel, impides que estén en el mapa. Si no están en el mapa, Irgun cada vez tiene menos potencia. Es más improbable que te puedan hacer cosas, ¿no? Entonces todo esto está muy, muy bien modelado y te da una sensación de estar entendiendo, aunque sea muy mecánicamente y una porción muy pequeña de la realidad, porque esto no, simplemente con esto igual no te enteras bien, pero si luego lo complementas con un estudio histórico de qué sucedió y demás, empiezas a comprender qué es lo que podía haber sucedido en ese momento. Bueno, acabo de dar cuenta de que no tenía pinchado el navegador en ningún momento. Estaba hablando yo mientras veía y no se ha visto, no se ha visto nada. Vaya desastre. Bueno, pues lo voy poniendo mientras, así de fondo. Pues lo modela muy bien, ¿no? Esto es lo que decía antes del track este de Hanak y Irgun y demás, ¿no? Que va bajando. Aquí lo de las piezas de sabotaje y terror.
Bueno, en fin, este es el mapa, ¿no? Que se representa lo que es más o menos a la actual Israel, ¿no? Sí, creo que Cisjordania está aquí, ¿no? Que no se puede jugar, es un mapa, zona del mapa que no puede jugar, Transjordania, pero creo que es esta zona, lo que es ahora la Franja de Gaza está por aquí. Vaya, la Franja de Gaza está como por aquí, si no estoy yo equivocado, esta zona de aquí. Y lo que es Cisjordania creo que es justo por aquí, me parece que es esta zona de aquí. Bueno, entonces, en fin, entonces, bueno, esto que se ve aquí tan grande, como podéis ver, son las ciudades, Haifa, Jerusalén y Tel Aviv. Y es donde verdaderamente puedes hacerlo el terror, ¿no? Y claro, es lo que digo, luego hay eventos que tú los vas leyendo, que significan, porque el evento simplemente te pone el nombre y abajo lo que sucede en el juego, pero no te suele poner casi nada más que una frase en negrita, muy pequeña, que te da a entender qué pasó, pero si quieres saber bien qué pasó, te tienes que ir al manual de instrucciones, donde cada carta viene explicada, ¿no? Y cuando las vas leyendo y demás, y vas viendo todo esto del conflicto, vas entendiendo más o menos qué pasó, desde un término jugables. Y la experiencia es única. Es una experiencia única que probablemente en eso sí que le doy la razón a Frasca, no te la puedo dar igual una novela, ni te la puedo dar una película, ni te la puedo dar una pintura, solamente te la puedo dar un juego. Y entiendes de algún modo todo este modelo de la realidad, cómo funciona esta simulación de la realidad, de qué pudo pasar y cómo cuando tú hacías algo, cuando estos hacían algo por aquí, de repente apareció un efecto cascada que alteraba todos los elementos que estaban relacionados con lo que sucedió. Eh, claro, en fin, esto no significa específicamente que sea la realidad, es un modelo de la realidad, ni que cuente todo el aspecto de la realidad. Por ejemplo, el diseñador dice que siempre este tipo de conflictos hablan de la gente que estaba metida en el conflicto, pero no solo hablar de las víctimas colaterales, o sea, de las civiles que estaban metidos en el conflicto, y eso es fundamental, es parte del conflicto. Son los que, no dice específicamente, son los que más sufren, pero sí que son los que sufren el conflicto, sin estar metidos directamente. Entonces eso no está modelado. Está modelado de una manera abstraída, ¿no? Abstracta, perdón. Se abstrae, ¿no? De cosas que haces, por ejemplo, esto que decía de los toques de queda, y luego tú puedes detener masivamente. Y si una pieza no está revelada, técnicamente en el juego son de Irgun. Pero si tú la retiras, también de alguna manera estás extrayendo que en esas detecciones masivas entraba cualquiera. Podía entrar ahí cualquiera. En el mapa de Kenia, por ejemplo, lo que haces es sustraer población de los sitios. Porque también los están metiendo en campo de concentración, en realidad. Entonces, claro, no está dicho de manera explícita, pero entiendes que está modelándose eso. Y eso te hace ganar puntos o no te hace ganar puntos. Y esto que puede, a gente que no entienda esto puede entender que, qué banalidad, en otra. Precisamente es la idea del juego. Que tú entiendes a través de la puntuación cómo afectaba eso, en la realidad, a que tú pudieras estar por encima del conflicto o no, en un conflicto determinado. Insisto, esto no te lo da una peli, no te lo da una novela. Que la novela te da otras cosas. O el documental te da otras cosas. Pero esto también es una manera de comprender la realidad de una manera muy pequeña, vamos a decir así, pero yo creo que interesante, sobre conflictos reales. Y en este caso, conflictos tan complejos, valga o sea, la paradoja, ¿no? Que con un juego tan simple entiendas elementos tan complejos de la realidad y que te des cuenta de. En este caso, en el caso del mapa de Palestina, te des cuenta de que eran brutales los británicos y a veces te compadeces incluso de lo que les pasaba y por otro lado Irgun era brutal y a veces también te compadeces de lo que les pasaba, ¿no? Te produce un malestar. Si te paras a pensar qué está pasando, te produce un malestar importante porque no te das cuenta de que no es una historia de buenos y malos. Tampoco sin ser un relativista histórico, ¿no? No pretende, insisto, el diseñador no pretende ser un relativista histórico. Está más en contra de lo que hicieron los británicos que cualquier otra cosa. Pero no te dice estos métodos están bien para acabar con el invasor británico, sino te está diciendo, ojo, que si tú haces esto también tiene repercusiones de muchos tipos. Igual que los británicos, oiga, ustedes eran unos colonialistas y lo que estaban haciendo aquí tampoco es que precisamente no estaban haciendo, no eran la. Esta gente nos quería ahí. Y tampoco estáis cumpliendo lo que habéis prometido y estáis haciendo cosas brutales también. Bueno, entonces nada, pues en estas últimas palabras igual estaba la moraleja de toda esta historia, ¿no? De esta segunda historia, en la de que la capacidad que tienen los juegos a veces para modelar
Que no es lo normal, ¿eh? Lo normal es jugar a juegos muy... No, no porque... Iba a decir el Call of Duty, pero no porque el Call of Duty tenga necesariamente algo malo, aunque a mí ideológicamente siempre me ha parecido deleznable. Casi siempre, menos en alguna cuestión muy específica, tal vez. Pero no es por eso específicamente, sino porque los juegos en realidad, para entrar esta intención de ser entretenidos, tienden a, pues esto, a lo bombástico, a pegar tiros y a esto de las zonas grises, pues a pasarlas por encima, obviamente, ¿no? Ni la reflexión, pues por supuesto tampoco, ¿no? Suele ser historia de buenos y malos, o directamente eres el malo, ya no importa, ya te cargas a todo Dios y punto. Pero al final no hay una reflexión, ¿no? Lo que hablamos aquí de Last of Us parte 2 en su momento, ¿no? Se supone que es una reflexión sobre la violencia y entre medias lo único que haces es matar gente. Pero bueno, en fin, no sé. No acaba de entenderse muy bien. O sea, te quieres vengar de una persona, pero entre medias te cagas a 300. Yo no entiendo muy bien cuál es la idea. Y al revés, cuando coges al otro personaje todavía y... Bueno, sí, puedes entender un poquito mejor esa idea del círculo de violencia constante, pero creo que no está bien modelado, por decirlo así, ¿no? Y en cambio estos juegos de la serie Coin modelan muy bien lo que son estos conflictos asimétricos de una forma muy, muy elegante, por, por ir acabando ya. Bueno, pues nada, pues esto era simplemente. Perdonar por la chapa, ha sido enorme, ¿eh? Y podía seguir, igual podía seguir diciendo tonterías mucho más tiempo, pero bueno, ahí me quedo por hoy y nada, pues no sé, seguiremos la semana que viene. Si estoy yo solo, pues igual me hago otro, si no ya desisto y ya nos caemos todos, o a lo mejor aparecen todos de golpe, esto no se sabe nunca. Sea como sea, sed buenos y habría que decir algo así como que comer mucha fruta o no sé, ¿vale? Venga, pues ala, ahí se queda el David. Hasta luego.